Hola, bienvenidos al segundo episodio de Jacob TV. Primero déjenme agradecerles pues toda la atención que tuvo el primer episodio. A través de las redes sociales escuchamos muchos comentarios y quiero dejar abierto el tema que a través de mi página web, si hay algunas sugerencias o recomendaciones, por favor, no se las queden, compártanlas. Hoy vamos a tratar un tema bien importante y que tiene que ver con un poco el entorno en el cual nos desenvolvemos todos los días. ¿Qué es responsable de la prosperidad económica pues, de una localidad, de un país, de un municipio? Básicamente, el que su gente tenga oportunidades de empleo, que haya una buena economía, es decir, que la gente salga a gastar en artículos de primera necesidad, en servicios, etc. Un poco que todo esto proporcione cierta prosperidad en el ambiente económico. Esto sobre todo corresponde a la responsabilidad que tienen los empresarios y los emprendedores, aquellas gentes que ven oportunidades y a través de estas oportunidades deciden llevar a cabo alguna actividad empresarial. Son ellos precisamente a los que les corresponde la creación de empleo, el estar comprando productos en su localidad, el estar haciendo que la economía se mueva. Al gobierno le corresponde más bien generar un ambiente en el cual esto pueda llevarse a cabo. ¿Y a qué me refiero? Uno, quizás el más importante, que haya seguridad. Por supuesto, que haya una serie de beneficios y ventajas para los emprendedores y para los empresarios. Que las leyes no sean complicadas y, por supuesto, terminar con la burocracia. Y esto lo digo porque déjenme compartirles que como grupo parlamentario del PRI en la Cámara Local, con Elías Rescala como nuestro coordinador al frente, recientemente nos reunimos con los dos organismos cúpula empresarial en el Estado de México, el Consejo de Cámaras del Estado de México y el Consejo Coordinador Empresarial. En estas reuniones que tuvimos, lo que establecimos fue las bases para generar un mecanismo de diálogo con la comunidad empresarial que nos permita acordar un método de trabajo para, en forma ordenada, sistemática, cuidadosa, vayamos revisando el marco jurídico de promoción económica que existe en el Estado. Son varias las disposiciones legales que tienen que ver con esto. La intención es que en el seno del trabajo legislativo, la Comisión de Desarrollo Económico, la Comisión Especial de Recuperación Económica, en donde precisamente yo participo, podamos establecer un mecanismo para escuchar las opiniones de la comunidad empresarial respecto a estas leyes y donde hay oportunidad de mejora para tener un marco jurídico moderno, mejores leyes, que esto también ayude a tener menos burocracia y de esta manera le estemos ayudando al empresario para que haga bien su actividad. Porque no el empresario siempre es el más grande. Recuerden ustedes que el grueso del tejido empresarial, el 97% de los empresarios son empresarios pequeños, con negocios de 1, 2, 3 empleos máximo y que en un momento determinado, pues estos emprendedores, estos empresarios, tienen que estar, en lugar de concentrados en lo que es importante, que es hacer crecer a su negocio, buscando mejores precios, buscando mejores materias primas, abriendo canales de comercialización, haciendo mejor las cosas, se la pasan el 80% de su tiempo batallando en las oficinas públicas. Por ello tengo mucho entusiasmo de lo que vamos a hacer con la comunidad empresarial para hacer esta revisión del marco legal que regula toda la parte de la promoción económica. En este capítulo de Jacob TV vamos a tener dos entrevistas muy importantes. Una con Gilberto Sousa, presidente del Consejo de Cámaras del Estado de México, que nos va a platicar cómo visualiza este posible ejercicio y dónde hay algunas oportunidades de trabajo conjunto. Y segundo, con Laura González, que es la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, donde le vamos a hacer la misma pregunta. ¿Cómo ves este ejercicio que podamos llevar a cabo y en el cual resulta el beneficio de propuestas que se puedan adicionar, mejorar este marco legal? Por ello, como les decía, este es un capítulo importante porque significa el punto de inicio de un trabajo que nos llevará varios meses, pero que estoy seguro va a tener muy buenos resultados, precisamente teniendo leyes mucho más promotoras del desarrollo económico y que pues generen menos trámites y menos burocracia para quienes tienen la responsabilidad de que la economía se desarrolle y haya prosperidad económica, que son precisamente nuestros empresarios mexiquenses, nuestros empresarios naucalpenses. Pues bien, vamos a la primera de las entrevistas. Permítanme presentarles a Gilberto Sousa,
que es presidente del Consejo de Cámaras del Estado de México. Cuando tuve la responsabilidad hace algunos meses de ser secretario de Desarrollo Económico en el Gobierno del Estado de México, trabajamos muy bien con el Consejo de Cámaras y muy bien con Gilberto, a quien le vamos a hacer una serie de preguntas dentro de este ejercicio de incorporación de la parte empresarial en la revisión de las leyes del Estado de México. El grupo parlamentario del PRI se reunió con el Consejo de Cámaras del Estado de México y se planteó esta propuesta de trabajo conjunto para revisar las leyes que tienen que ver con la promoción económica. Gilberto, ¿cómo visualizas que se lleve a cabo este ejercicio? ¿Cómo te gustaría a ti, desde la perspectiva del Consejo de Cámaras, plantearlo? De manera tal en que en forma ordenada y durante los próximos meses podamos hacer este ejercicio ordenado de revisión del marco jurídico que tenga como respuesta o tenga como entregable un conjunto de reformas a los ordenamientos legales para tener un mejor marco jurídico de promoción. El primer gran punto es verificar la sensibilidad y sobre todo apertura que existen de los diferentes grupos parlamentarios. En este caso, la reunión que tuvimos con el Partido de Revolución Institucional fue una reunión en la cual vimos mucha apertura, mucha sensibilidad, muchas ganas de trabajar hacia adelante, sobre todo verificar cuáles son los puntos importantes para el sector económico. El día de la reunión pusimos 4 muy claros. Uno era un tema de mejora regulatoria para alto impacto, que si bien es cierto en los últimos 2 años ha sido muy beneficiado el sector económico en temas de alto impacto, es decir, toda la normatividad que viene desde temas reglamentarios se vinieron trabajando de la mano junto con el Consejo de Cámaras y se fue adecuando a las necesidades y sobre todo a la actualidad que vivimos en temas de alto impacto. Ese fue el primer gran punto, era solamente hablar con la legislatura y mencionar algunos detallitos de algunos criterios que se manejan a nivel estatal y municipal, que solicitamos que pasen de ser criterios a ser ya una norma y evitar el estar teniendo negociaciones continuas con los municipios. El segundo punto fue tema sobre mejora regulatoria, pero sobre todo en mediano y bajo impacto, es decir, la legislatura anterior cometió graves errores al desaparecer el dictamen único de factibilidad y transformarlo en un dictamen de giro, que se le dio a los municipios atribuciones que son totalmente inconstitucionales, es decir, no hay forma de poder transmitir desde la legislatura del Estado de México atribuciones a los municipios cuando estas mismas pertenecen o vienen desde carácter nacional. ¿Qué sucedió con esto? Que se dio apertura a un dictamen de giro que al día de hoy, que me estás entrevistando, no existe. Después de un año de que la ley tuviera vigencia, no existe un solo dictamen ejercido por algún o determinado o dado por algún municipio, por lo cual el sector económico se encuentra totalmente paralizado en temas de bajo impacto. ¿Qué fue lo que se mencionó? Se determinó la gran necesidad de empezar a trabajar en derogar esta ley y poder transformar las normas reguladoras de mediano y bajo impacto hacia un dictamen mucho más sencillo, o bien lo que nosotros proponíamos es girar los ojos hacia un tema de confianza hacia el empresario, con la finalidad de que al solicitar tus permisos se dieran de manera automática y después tener revisiones posteriores. El tercer gran punto que mencionamos fue la solicitud a la comisión encargada del órgano de fiscalización, con la finalidad de poder tener un programa especial o bien un programa predeterminado para observar todos los adeudos que tienen los municipios con los proveedores y verificar de qué forma se ejerció el gasto el año anterior y con ello tratar de disminuir o bien tener respuestas muy claras de qué es lo que ha sucedido con los proveedores. Y el otro punto que se manejó en temas con la legislatura fue también el que pudiéramos tener una apertura de mesas de trabajo, que con eso te respondo la segunda parte de la pregunta, en donde manifiestas cuál es la forma de trabajar. Pues la forma de trabajar es muy sencilla, es decir, necesitamos mesas de trabajo en donde la legislatura se permita escuchar el 100% de las ideas y de los trabajos que se realizan desde el sector económico, es decir, ellos son los que tienen el pulso y la sensibilidad ciudadana, ellos son los que tienen el pulso y la sensibilidad y sobre todo el conocimiento en temas legislativos, pero los que tenemos el pulso y el conocimiento de qué requiere el sector económico somos nosotros, es decir, todos los días a nosotros nos toca abrir y cerrar la puerta, y todos los días a nosotros nos toca abrir y cerrar la caja, y todos los días nos toca a nosotros abrir o cerrar empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que los que sabemos el viacrucis o la facilidad que se tiene para poder invertir y generar riqueza, pues somos nosotros. Entonces tendríamos que estar en mesas en donde no solo se escuche como primer punto nuestra opinión, sino que también tendríamos que ser parte integrante de las propuestas que puedan ellos subir a la legislatura, ¿no?
En la reunión que tuvimos con el Consejo de Cámaras del Estado de México, se planteó también la necesidad de que se cuente con más instrumentos de acompañamiento a la pequeña empresa. Instrumentos que les permitan pues, llevar a cabo programas de capacitación, adquisición de maquinaria, de equipo, por supuesto temas de financiamiento, que es fundamental para que la empresa funcione adecuadamente, y también, por qué no decirlo, que existan recursos que puedan acompañar el esfuerzo tripartita entre municipio, gobierno del Estado y zonas industriales para mejorar la infraestructura en que se encuentran estos parques industriales. Además, los mercados, que son espacios en donde se desarrolla esta actividad y de la cual dependen miles de familias. ¿Cómo visualizas, Gilberto, que pudiéramos trabajar para fortalecer este tipo de instrumentos? Como tú escuchaste, hay la intención del grupo parlamentario de impulsar un fondo de fomento a la productividad que le ayude precisamente a las empresas en este acompañamiento. Pero tú, por tu experiencia, por tu conocimiento del tema, ¿cómo sientes que deba de atenderse este tema? Mira, yo creería que en los temas de promoción, en los temas de generar fondos económicos para apoyo, me parece que tendríamos que diferenciar varias situaciones. El primer punto es verificar hacia dónde va dirigidos los fondos. ¿Por qué lo menciono de esta forma? Porque me parece que un estado tan industrializado como es el Estado de México, un estado con el gran sector comercial que tiene, yo no sé qué tan necesario podría ser un fondo de promoción. Yo más bien diría que tendríamos que ir por pasos. Me parece que un estado con grandes facilidades en temas de inversión, lo que nos faltaría son grandes facilidades en temas normativos. Más que estar buscando un fondo que pudiera ejercer algún apoyo económico, más bien tendríamos que tener grandes facilidades en temas de regulación. Lo menciono muy claro porque cuando eres uno de los 3 estados que se pelean los primeros 3 lugares en inversión extranjera directa, me parece que en ese tipo de inversiones nadie está buscando un apoyo económico, sino más bien lo que están solicitando es muchas más facilidades para poder llegar al estado, y cuando peleas esos 3 lugares te das cuenta que ninguno de los 3 ni regala tierras, ni regala dinero, sino solamente nos peleamos todos los días por tener facilidades en temas regulatorios. Y cuando hablo de facilidades no me refiero a dañar al medio ambiente, a dañar al tema urbano, sino más bien facilidades en tener autoridades con normatividades mucho más sencillas y mucho más planas, es decir, sin tantos recovecos y sin tantas altas y bajas en los temas procedimentales. Me parece que ese es el primer gran punto. El segundo, creo que nunca el sector económico podría estar en contra de apoyos sociales o de apoyos económicos, tanto como lo mencioné al principio, como temas sociales, como a temas empresariales, pero también hay que entenderlos hacia dónde van dirigidos. Comúnmente este tipo de apoyos van dirigidos para aquellos estados o regiones en donde no se da una sinergia económica, pero cuando volteas a ver al Estado de México y volteas a ver al sur del estado y te das cuenta que tenemos un gran mercado o un gran sector agroalimentario, te das cuenta que no se requieren apoyos económicos, sino más bien se requeriría una regulación mucho más sencilla, y sobre todo, a lo mejor ahí ya nos metemos en otros temas que nada tienen que ver con la legislatura, sobre Estado de Derecho, que como bien lo mencioné, no tiene nada que ver con la legislatura. Volteas a ver hacia el norte y te das cuenta que nos convertimos en el polo logístico primordial, no del Estado, sino del país entero, y no solamente del país, sino del continente entero, y podemos observar que empezamos a generar un polo económico sin necesidad de un solo apoyo de manera económica o un solo apoyo de regalar tierras, ¿no? Sino nos empezamos a dar cuenta que empezamos a generarlo porque en esa zona del estado se empezó a dar un dinamismo económico. Yo más bien pensaría que se tendría que pensar en una política pública. Volteas a ver hacia el oriente del estado y te das cuenta que de acuerdo a metros cuadrados es la zona más industrializada, no del estado, sino del país entero, que es la zona en donde se genera la mayor riqueza del país, por metros cuadrados me refiero, y entonces observas que tampoco se requiere un apoyo económico, sino allá se requiere un desarrollo urbano mucho más especializado, medidas sobre temas de generación de riqueza mucho más especializadas, y sobre todo voltear a ver al poniente del estado, que sería esta zona en donde te das cuenta que se encuentra el paso de la mayoría de mercancías que se van al norte, al sur del país, hacia cualquiera de los dos océanos que tenemos en el país,
Entonces, en realidad, yo volteo a ver un Estado de México en el cual, lejos de requerir un fondo para apoyo, yo creo que más bien se requerirían voltearlo a ver como un país entero y verificar en cuál de las 4 regiones, qué tipo de políticas públicas se requieren y qué tipo de normatividad particular es la que se requiere para poder detonar. Me parece que ese tipo de fondos funcionan cuando tienes una sociedad empobrecida, cuando tienes una sociedad sin dinamismo económico y sobre todo cuando tienes una sociedad que no ve que existe una víspera de desarrollo, pero aquí volteas a ver y tenemos desarrollos económicos, industriales, comerciales y de servicios en cualquier parte. Es decir, vivimos en una gran burbuja en un país en donde cada día, sí es cierto, se van empobreciendo más regiones, pero particularmente el Estado de México creo que seguimos siendo punta de lanza en creación de empleos, en punta de lanza en generación de riqueza, y yo prefería esa parte. Le damos la bienvenida a Laura González. A Laura, que es la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, tengo la suerte de conocerla de tiempo atrás. Incluso cuando tuve una responsabilidad federal en el Instituto Nacional del Emprendedor, ella era subsecretaria de Desarrollo Económico en el Estado de México y trabajamos muchos temas juntos y compartimos también esta idea de la oportunidad que existe en hacer una revisión ordenada conjunta con la comunidad empresarial para obtener de esto un mejor marco jurídico de promoción económica. Pasamos a escuchar a Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial. Hola, ¿cómo están? Qué gusto en saludarlos. Estamos con Laurita González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México. Precisamente acabamos de tener una reunión con ella y con su consejo, Elías Rescala, coordinador del grupo parlamentario del PRI y un servidor, y estuvimos comentando sobre la oportunidad que existe en hacer un proceso ordenado de revisión del marco jurídico del Estado de México para tener un marco jurídico moderno. Y precisamente era lo que le queríamos preguntar a Laurita. Laurita, pues tú estuviste ahorita presente en esta reunión. ¿Cómo visualizas que podamos hacer este ejercicio que nos permita poner en la mesa de discusión a estos distintas leyes, distintos ordenamientos jurídicos, para ir moviéndonos hacia un Estado con mejores leyes, más promotoras, menos burocráticas, en suma, que los incentiven a ustedes empresarios? Muchas gracias. Definitivamente ha sido una reunión muy importante, muy productiva, porque el sector económico del Estado es muy grande, muy representativo, arropa a muchos sectores. Tenemos una gran cantidad de emprendedores en el Estado, de empresas grandes, de empresas globales, y todas coincidimos en la gran necesidad de una actualización de nuestro marco regulatorio. Este marco regulatorio que ayude y beneficie prácticamente al empleo de la entidad, a abatir la pobreza, a abatir rezago, a poder generar oportunidades para que cualquier persona en el Estado de México, cualquier empresa, esté en condiciones de invertir sin trabas burocráticas, sin cualquier tipo de tema que evite que pueda generar todos los empleos que tanto necesitamos retener y traer nuevos para el bienestar de la población del Estado de México. Aquí con Laurita nos ha tocado trabajar en otros momentos del tiempo. Y hago esta referencia porque algo que está sucediendo actualmente es la pérdida de programas de apoyo y acompañamiento a la micro, pequeña, mediana empresa e incluso a la gran empresa, pero concentrémonos en los más pequeños, los que generan las mayores cantidades de empleo, los que son el sustento e ingreso de muchas familias mexiquenses que anteriormente tenían programas de acompañamiento para adquisición de equipo, capacitación, ahora con los temas de la transición digital, vaya, una serie de programas de acompañamiento, y hoy cada vez más el gobierno federal ha venido desapareciendo estos programas al grado que hoy es muy difícil encontrar algo desde el gobierno federal que te acompañe. Nosotros en el Estado de México tenemos al Instituto Mexiquense del Emprendedor, a la Secretaría de Trabajo y a otras dependencias que tienen algunos programas, pero la verdad lo reconocemos, siempre se ha trabajado un poco en equilibrio gobierno federal, gobierno del Estado, y esto hacía una masa de recursos importante pues, para las pequeñas y medianas empresas, de manera tal que pudieran desarrollarse de la mejor forma en sus actividades. Hoy carecemos de la parte federal y entonces la parte estatal, bueno, pues ya no resulta tan grande como debería de ser para un Estado y una economía como la nuestra, como la del Estado de México. Y precisamente en esta reunión que acabamos de tener, Elías Rescala retomaba pues, un tema de ir construyendo o movernos hacia construir un fondo de fomento a la productividad
que permitan, mediante la canalización de recursos, apoyar a la pequeña empresa. Incluso, como lo hemos comentado ahorita, me parece que uno de los elementos que debemos de hacer es atarlo al impuesto sobre nómina, que es un impuesto que se cobra en el Estado de México del 3%, que es para distintos usos, pero bueno, podemos hacer un esfuerzo para que un porcentaje, e irlo creciendo en el tiempo, incluso en los próximos 10 años, el día de mañana podamos tener recursos suficientes para poder apoyar la creación de nuevas empresas, para poder apoyar una que es una de tus principales demandas, el estado en el que se encuentran las zonas industriales. Hay zonas en el Estado de México que se encuentran de veras en pésimas condiciones y bueno, pues Laura ha sido muy insistente en decir cómo podemos mejorar esa infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, ahí tú, ¿qué visualizas? ¿Cómo imaginas esta parte que me parece es muy importante para el Estado? Bueno, esta es una gran iniciativa. El hecho de que podamos lograr un fondo así de importante que derive de los propios impuestos que pagamos los empresarios, desde los más chicos hasta los más grandes, y que se pueda traducir en beneficios para el propio sector, de verdad marcaría una pauta muy importante. Ejercicios como el del Fondo Nacional del Emprendedor, que en algún momento tú, diputado, impulsaste y que tuvo mucho éxito a nivel nacional, son iniciativas que necesitamos retomar para poder dinamizar la economía. Estamos en un momento de revitalizarla, de lograr dar pasos para una recuperación económica y sin duda esto puede abonar en un mejoramiento sustancial de toda la infraestructura, de las zonas y parques industriales, de las zonas comerciales del Estado. No olvidemos que tenemos las zonas industriales más numerosas, más grandes del país. Somos ya un gran centro logístico a nivel nacional. También desde donde las mercancías van para todo el país, a través de las cadenas comerciales y de sus centros de acopio y de distribución. Entonces, este fondo puede ser aprovechado para muchas materias, para dar incentivos, para dar capacitación, para poder lograr que los emprendedores que tenemos cada día más en el Estado de México encuentren una fuente de financiamiento a través del análisis de proyectos muy buenos y muy interesantes, y que podamos aprovechar sin duda todo lo que nosotros mismos estamos generando en el Estado, pero de la mano con la autoridad, de la mano con nuestros legisladores, bajo el entendimiento de que todos queremos que el Estado de México siga creciendo y siga siendo líder económico a nivel nacional. Laurita González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, muchísimas gracias. A ustedes que están escuchando pues esta cápsula y el compromiso del grupo parlamentario del PRI, así lo dijo Hilario Escarra, así lo estamos ahorita ratificando, de trabajar muy de cerca con la comunidad empresarial para hacer este proceso de revisión de las leyes, para tener una entidad más promotora, que genere más empleo, que genere mayor bienestar y que apoye más a sus pequeñas empresas, que son la fuente de ingresos de miles y miles de familias mexicanas. Gracias, vamos a segmento, vamos a corte. Pues este programa estuvo muy interesante porque tuvimos la oportunidad de platicar con dos gentes que juegan un rol muy importante en el desarrollo empresarial del Estado de México. Gilberto Sousa, presidente del Consejo de Cámaras del Estado de México, Laura González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Sin duda sus reflexiones van a ayudar en este propósito. A ustedes muchísimas gracias por habernos seguido en este que fue el segundo número de Jacob TV. Y antes de irnos, yo quisiera hacer dos comentarios. El primero, decirles a ustedes que estamos haciendo un ejercicio hacia grupos de colonias en nuestro municipio de Naucalpan para que en forma ordenada, invitando a los principales liderazgos de estas colonias, poder hacer un ejercicio de priorización de la demanda que existe en sus comunidades. Ustedes mejor que nadie lo saben. A partir del 1 de enero tendremos una nueva administración municipal. No va a ser una tarea fácil porque el municipio, lamentablemente, sus finanzas están muy comprometidas y esto obligará a Angélica Moya a llevar a cabo todo un proceso de reestructuración financiera del municipio y sobre todo al principio estar atendiendo las cosas que son más necesarias. Por ello, este ejercicio con ustedes, con quienes conocen su comunidad, es fundamental para enfocar mejor la mira y poder acercarnos con la presidenta municipal electa, que ya mañana pues, entrará en funciones, y junto con ella buscar que se atiendan las necesidades que la comunidad identifica como más prioritarias. Por ello, un reconocimiento y un agradecimiento a quienes han participado. Yo les diría, estén atentos a la convocatoria porque pronto, por grupos de colonias, estaremos platicando con ustedes sobre este tema. Síganos en las redes sociales, abiertos a los comentarios. Muchas gracias por participar nuevamente ahora en esta segunda edición de Jacob TV.